Anita, sí, estoy ahora en las puertas del Consejo Deliberante. Bien. Arrancó la sesión, arrancó 9:45, se cumplió Justito, el ¿eh? plazo que estaba estipulado. Sí, Justito. arrancó justo. Se tocó el timbre, se hizo el llamado, los concejales están reunidos. Todavía no arrancó a debatirse el temario de las cinco ordenanzas que estaban en el orden del día, Bien. porque están hablando sobre bueno, las cuestiones preliminares, están haciendo consideraciones generales, es el término técnico, ¿sí? Están en las consideraciones generales y bueno, se extendió demasiado esa parte inicial del debate en el recinto porque están cruzándose los concejales alfaristas y peronistas respecto a cuál es el estado del municipio que el intendente Ah, Germán Alfaro le va a dejar a bien. la intendenta electa Rosana Chala. Están hablando de los contratos irregulares, dicen los concejales peronistas, con respecto al Mercado del Norte, al estacionamiento medido, al Bien. Palacio de los Deportes, las concesiones con la empresa 9 de Julio. Bueno, en esas consideraciones generales se están cruzando los concejales peronistas y alfaristas Bien. respecto a cuál es el estado del municipio que va a tomar la intendente electa. Bien. Todavía no arrancó entonces a debatirse 45 minutos orden. más o menos están Exactamente, ya el tema debatiendo ese se está tema. dilatando bastante, pero acá en las puertas del Consejo Deliberante, organizaciones políticas y sociales están manifestándose en contra del aumento del precio del boleto de colectivos. Vamos a hablar con Alejandra Regues, del Partido de los Trabajadores Socialistas, en el Frente de Izquierda, una de las referentes que está aquí en las puertas del Consejo Deliberante. Ana, te escucha acá Alejandra. Bueno, contanos un poco, están acá Hola manifestándose en contra Alejandra, ¿cómo estás? Hola, ¿qué Siempre, tal, Ana? ¿Cómo estás? siempre un gusto poder charlar con vos. Alejandra, bueno, acompañando allí a los vecinos, a los usuarios, hablábamos del fuerte impacto, más del 40%, no solo para el transporte urbano, sino a lo que va a significar en el interurbano, en todos los tucumanos. ¿Qué te parece este incremento de más del 40%? Así es, empieza por el urbano y después automáticamente la legislatura aprueba el correlato para todo el interior, Claro. incluso cada vez lo encarecen más. Sectores que antes estaban contemplados como parte de San Miguel o con el boleto mínimo, en esta nueva aumento empiezan a ser considerados también interurbanos. Y así tenemos la situación de los trabajadores del comercio, que ya lo vienen manifestando por estos días, Sí, de que pagan 4 boletos por día y les representa una proporción increíble dentro de su propio trabajo. Incluso el caso, no sé, recién hablábamos con una empleada doméstica, ¿no? De la banda sí, Río Salí, que trabaja en Yerbabuena, se le hace directamente impracticable ir y volver de su trabajo porque no le conviene, digamos. Estamos en claro. la provincia donde la relación entre el salario promedio y el costo del boleto en 120 a partir de ahora deja al boleto de Tucumán como uno de los más caros del país, ¿no? Esto hay que decirlo porque además estamos en una provincia donde, producto de la densidad poblacional y de las distancias cortas, el transporte podría ser 1000 veces más barato, digamos. O sea, es para los empresarios de acá mucho más rentable incluso que en cualquiera de las otras provincias, sin contar desde ya la cantidad infernal de subsidios que reciben este mismo puñado de empresarios, privilegios impositivos con exenciones y bueno, y los tarifazos que acá dentro del Consejo Deliberante les votan por unanimidad cada vez que a ellos se les da la gana. Alejandra, bueno, hablando vos los mencionabas a los empresarios, ellos Sí. decían que para que ellos puedan funcionar con normalidad tenían que costar entre 450, 360, pero esto sin subsidio. A ver, acá se recibe subsidio de la nación, más allá que se demore el pago, subsidio de la provincia. Y si esto lo comparamos con Salta, que es un transporte público que lo maneja el Estado, reciben los mismos subsidios. Y hay un boleto de 60, 61 pesos. Y no hay Sí, desde problema ya. nunca. Mira, lo primero que hay que decir que este estudio de costos que ellos han presentado, hay que ponerle 1000 comillas, porque lo hicieron ellos sin que sea verificable, sin ningún tipo de rigurosidad, no está chequeado por nadie. Los mismos concejales ayer admitieron que ellos no hicieron un propio estudio, y entonces a libro cerrado y a ciegas se aumenta el boleto de manera automática, digamos. Y no puede haber, digamos, un estudio de costo en la medida en la que sobre estos empresarios no existe ningún tipo de control. O sea, por un lado, ni siquiera se les exige que cumplan con los derechos laborales de los trabajadores, ¿no? Por Claro. eso los choferes cada tanto Sí. tienen que hacer algún tipo de medida de fuerza para poder cobrar el sueldo. Pero tampoco se exige ningún tipo de control sobre la calidad del servicio. Digamos, nosotros que usamos todos los días el transporte público, más que usarlo, lo padecemos el transporte público, sabemos que la frecuencia es un desastre, que a las 9, 10 de la noche, depende de dónde te vayas, o a las 11 como mucho, ya te quedaste sin colectivo. El estado en el que se encuentran las unidades, han presentado este estudio de costo
dando por sentado o fingiendo que las unidades son 0 kilómetros. Entonces han presentado un estudio que es completamente trucho, está dibujado, y acá nadie le dijo nada, directamente se reunieron y están a punto de aprobarle eso, como tampoco ni siquiera se les pide que rindan cuenta de qué hacen con más de 1.000 millones que reciben mensualmente como subsidio. Digamos, acá los empresarios no les rinden cuenta a nadie. La tarjeta ciudadana y metropolitana, que podrían brindar una información de cuáles son la cantidad de kilómetros que hacen las líneas por día, el caudal de pasajeros, cuántos boletos se venden, esas tarjetas las manejan los mismos empresarios. Entonces, así cualquiera, digamos, le viene a un negocio completamente redondo, y no estamos hablando de cientos de personas, estamos hablando de un puñado de 5 o 6 empresarios, Ana, que se están beneficiando de un negocio multimillonario. Nosotros lo vemos en la tele, que lloran, que dicen que no les alcanza, que están al borde de la quiebra, que en cualquier momento se... Y hace 10 años lo vemos así. Yo iba a la escuela normal y ya Berreta salía en la tele diciendo de que él no le alcanzaba, digamos. Entonces, ¿qué tipo de empresario sostiene un negocio que está a punto de quebrarse o vive a pérdida durante 10 años? ¿A qué le atribuís, Alejandra, por qué crees que hay tanta reticencia a la hora de debatir una posible estatización del servicio? Bien, Franco, bien. Bueno, ya que la reticencia número uno la ofrecen los empresarios cuando si uno quiere hablar de una verdadera estatización. Ahora, por ejemplo, que se está hablando de un modelo mixto, o el ejemplo que mencionaba Ana desde el piso del modelo de Salta, no lo descartan, porque también allí hay una forma encubierta de mantener este negocio de manos privatizadas, digamos. Yo creo que lo que hasta el final hay que poner en cuestionamiento es que un servicio público, es decir, lo que permite que miles y miles de manera cautiva, porque no tenemos otra opción, usemos todos los días un transporte para llegar a la facultad, al laburo, para llevar a los chicos a la escuela, bueno, un servicio elemental, no tiene por qué generar ganancia. Ahí yo te puedo asegurar que el costo se abarataría muchísimo, podríamos incluso hacerlo el servicio más accesible, de calidad, más eficaz, etcétera, porque de esa estatización, los únicos que hablamos somos los usuarios, los trabajadores, el frente de izquierda, lo único que estamos diciendo de que la porción o la tajada con la que se quedan los empresarios de los subsidios, del boleto, del negocio que para ellos es, no tendría por qué existir. Es lo mismo que la luz, que el agua, que el gas, son servicios públicos, y el hecho de que estén generando ganancias es lo que hace no solamente que cada 2x3 tengamos un tarifazo, sino que el servicio sea pésimo, que no haya ningún tipo de control, y que los mismos subsidios que reciben estos empresarios vengan de nuestro mismo bolsillo, o sea, por doble vía nos hacen que nosotros estemos bancando el capricho de un puñado de poderosos. Entonces yo creo que frente a eso, acá adentro no hay discusión. O sea, la estatización que ellos dicen es otra cosa, digamos, es una forma encubierta, es mantener el servicio bajo una forma de concesión donde el sector privado continúa sacando una tajada de la necesidad que tenemos miles y miles, millones en todo el país de trasladarnos todos los días. Muy bien, Alejandra, estamos escuchando detenidamente tus planteos y acompañando a este grupo de usuarios que está hoy congregado justamente fuera del Consejo Deliberante. Sí, bueno, gracias por la cobertura. Desde ya también otros colegas de ustedes han venido. Es generalizada la bronca que hay acá. Muchos estamos muy enojados ya desde ayer. No nos entra en la cabeza la facilidad y la liviandad con la que acá se reúnen de manera express a acatar todo este tipo de caprichos por parte de los empresarios, que nunca jamás en la vida a nadie se le ocurrió pedirle que rindan cuenta. Entonces, bueno, nosotros queremos hacer mucho énfasis en esto, ¿no? En qué salida de verdad y de fondo hay para darle una solución de una buena vez, y que no sea una discusión que se repite 2 o 3 veces por año, sino que, bueno, de una buena vez veamos cuál es el problema de fondo que hay, y estatizando el transporte público, o sea, donde los mismos usuarios, que sabemos a qué barrio tendría que llegar, cuál es la frecuencia, cuáles son los horarios donde hacen falta más colectivos, cuáles son menos, cuál es la necesidad que haya también un servicio nocturno, los trabajadores, digamos, los choferes, que son los que conocen el caudal de pasajeros, los diferentes rangos horarios, etcétera. Bueno, que entre todos podamos, con la ayuda de la UNT, de profesionales adecuados, de técnicos idóneos, podamos poner en esta provincia un servicio racional, accesible y eficaz para todos. Claro, y Alejandra, también dejar en claro, porque esto lo dicen los usuarios, lo dice la gente, lo del transporte público de pasajeros no es un voluntariado. Acá la gente paga el boleto y también paga el subsidio, porque el subsidio no sale del bolsillo ni de Massa ni de ningún político grande, sino sale de los impuestos de los trabajadores. Entonces, una realidad bastante complicada. Más del 40% es una cifra tremenda para un laburante que está luchándole día a día contra la inflación y con toda la realidad que vivimos. Y esto trasladarle a los del interior
a los que vienen de la Cocha, Alberdi, un 40% en el boleto, porque esto después se refleja. Claro. Y de hecho, yo creo que acá levantan la mano con total liviandad porque ninguno de los que está acá adentro se toma el colectivo jamás. Nunca lo hemos visto ni a Alfaro, ni a Jaldo, ni a Ricardo Bussi, a ninguno de los concejales tomando el colectivo, digamos. Por eso para ellos es fácil, digamos. Además porque tienen dietas siderales y porque viven una vida completamente ajena a la que vivimos la inmensa mayoría de los tucumanos y las tucumanas, digamos. Entonces hay que poner esto sobre la mesa y yo creo que es un buen momento. Hay muchísima bronca, es más necesario que nunca que nos empecemos a organizar y pararles la mano, digamos, porque pasa esto hoy, después vienen también por los tarifazos de la luz, del agua, del gas, y aumenta todo menos los salarios. Alejandra, te mando un abrazo, gracias por siempre tener esta disposición para charlar con nosotros. Muchas gracias a vos, Ana, por el espacio. Franco. Acá un poco sí. La manifestación acá en las puertas de del Consejo Deliberante, vamos a estar nosotros en minutos de adentro, porque Dale. en cualquier momento no sabemos si están debatiendo ya el temario, porque estaban con este cruce en cuestiones